Bienvenidos amigos y amigas al capítulo 5 de Ciudadanos en Línea, a puertas de la elección quizás más importante en los últimos años, en las últimas décadas para nuestro país, para conversar en esta ocasión sobre todo lo que ha pasado estos días y sobre tal vez lo que pueda pasar después de este fin de semana electoral importante, donde todos predicen que seguramente va a haber una segunda vuelta electoral, pero uno nunca sabe las sorpresas que nos trae la vida. Y para eso tenemos como siempre a un cuerpo de panelistas estables que hoy día nos va a acompañar nuevamente. Como siempre está con nosotros el psicólogo y trabajador social Pedro Iturrieta Vergara. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a esta conversación de Ciudadanos en Línea. Bien, Alejandro, saludo, un gusto ver a Fernando nuevamente y con muchas ganas de analizar lo que es el trayecto final de este proceso electoral en su primera versión, de primera vuelta. Exactamente. Y efectivamente en esta ocasión ha vuelto al redil uno de nuestros panelistas estrella de la primera temporada, Fernando Ramón Palma Tapia, arquitecto de comunicaciones, de informática. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido nuevamente a Ciudadanos en Línea. Activa tu micrófono sí para poder escucharte. Ahí sí. Bueno, como siempre, un gusto, una alegría estar con ustedes. Echaba de menos estas conversaciones, muy entretenidas, pero lo más importante, muy llevadas con altura de miras. Entonces, de cara al acontecer nacional. Bueno, nosotros le habíamos contado a nuestro amigo Fernando que no había podido acompañarnos en los primeros capítulos porque estaba haciendo un proceso de certificación de tu profesión, de tu trabajo, que tú ya lo terminaste, ¿cierto? Eso ya está hecho. Así eso que ya está, gracias a Dios, ya aprobé. Perfecto. Ahí ya terminé el ciclo de certificaciones. ¿Cómo se llamaba la certificación esta? Para Solutions Architect, para lo que es Amazon Web Services, la tecnología de nube de Amazon. Ya. Entonces, yo estoy ya certificado como arquitecto como nivel associate o asociado, que vendría a ser un nivel intermedio. Perfecto. Y ahora, el próximo mes, empiezo la preparación porque ahora tengo que hacer otro track de certificación, pero esta vez para Microsoft Azure, la competencia. Ya, la cuestión es que hay que hacerle a todo, el currículo tiene que ser lo más amplio posible, porque así la peguita no va a faltar, ¿cierto, Fernando? Como digo, esta es la suerte del pobre, hay que prepararse y trabajar. Así que hay que poder trabajar. Oye, y el que está trabajando todavía a esta hora, en este día, es nuestro querido amigo, el abogado Cristian Larraín Ríos, que apenas se desocupe, se va a incorporar entonces al panel de conversación de hoy día. Así que de repente puede que aparezca Cristian Larraín y ahí lo saludamos y le damos la palabra, por supuesto. Y entonces, para introducir este capítulo 5 de Ciudadanos en Línea, y muy en la línea también de lo que acaba de decir Fernando, la tecnología, yo voy a hacer una pequeña introducción de algunos temas que a mí me han llamado la atención de los últimos días y que les ofrezco a nuestros panelistas poder eventualmente abordarlos, sin prejuicio de que después les toca a ellos también opinar y decir cuáles son los temas que a ellos más les interesaron y que ocurrieron estos días y que por lo tanto van a ser parte de lo que vamos a conversar en este capítulo 5 de Ciudadanos en Línea, esta reunión semanal ahora en segunda temporada para conversar sobre la contingencia, sobre los temas de interés público. Yo tenía ahí, Fernando, precisamente me acordaba de ti estos días, de que en el capítulo, en la temporada anterior, y el país es un pequeño escandalillo porque se había otorgado la licitación para la fabricación de las cédulas de identidad y de los pasaportes a una empresa chino-alemana. ¿Cómo se dice? ¿Se dirá sino-germánico? Ay, qué exótico. Ya, chino-alemana. Y resulta que, noticia de estos días, se ha cancelado la adjudicación. Entre los argumentos que se dieron fue que se ponía en peligro la mantención de la famosa visa waiver, que es esta visa tan especial que da el gobierno, el Estado norteamericano, para los pasaportes chilenos, que facilita la entrada al país. Así que, ¿para qué les digo? La empresa ya anunció las penas del infierno, denuncias, demandas internacionales, porque obviamente, bueno,
desde su perspectiva, ellos postularon en buena lid, ganaron la licitación y resulta que ahora les salen con que quizás había un requisito que no estaba considerado y cosas por el estilo. Así que ahí pega para los abogados, pero lo concreto es que ya se aleja la posibilidad de que sacamos todos medio achinados ahí en el pasaporte o en la cédula de identidad, que algunos tenían esa preocupación. Vamos a seguir pagando caro el pasaporte. Vamos, sí, o tal vez, ese es el otro, es el lado positivo. Ya lo vamos a conversar. Y para no irnos de los aspectos internacionales, decir de que el gobierno cubano se las arregló para reducir, minimizar, prevenir protestas del famoso 15N en la isla, cuestión que la anduvo logrando fuertemente porque en realidad las protestas fueron aisladas, no lograron el impacto mundial que se requería. Sin embargo, obviamente queda la sensación de que estamos ante una dictadura que no permite la libre expresión, cuestión que se vio mediatizada también por el triunfo, lo comentamos en el programa anterior, de Daniel Ortega, que va a completar entonces casi 30 años gobernando Nicaragua, cuestión que ha sido rechazado internacionalmente y que ha tenido algún impacto también, ambas noticias, en los debates electorales nacionales. Por ahí el candidato Kast anduvo pegando resbalón, haciendo comparaciones, tal vez debió haberse quedado calladito nomás porque le anduvo complicando el asunto, pero bueno, eso es parte también de las cuestiones internacionales. Y Allende los Andes, el gobierno de los Fernández también sufrió un mal paso en las elecciones de mitad de legislatura. En medio de su periodo de gobierno, resulta que la dupla de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sufren un golpe importante en su manejo, porque perdieron en Buenos Aires, Javier Milei avanzó como diputado y dos personas más como la tercera fuerza del país, y por supuesto el grupo que representa al expresidente Macri avanzó fuertemente en escaños en el Senado, en fin, en la Cámara, y eso entonces hace que el gobierno de los Fernández esté dando palos de ciego y le quedan 2 años todavía. Y por lo tanto son temas importantísimos que de alguna manera se van a proyectar también y le dan ánimo a algunos sectores de la política nacional. Y dentro de las cuestiones que han pasado recientemente en Chile, habría que decir también que, como tema importante, que se promulgó la ley para perseguir a los papitos corazón que no pagan las pensiones, una ley que viene dura, donde van a haber muchas restricciones, donde ahora el Estado, el Poder Judicial va a tener un rol mucho más activo para perseguir las cobranzas judiciales y que por lo tanto nos parece en términos generales que es una buena noticia, pero que también se mezcla con los temas electorales porque el candidato Sichel había planteado precisamente que el Estado debería encargarse de la cobranza. Claro que se anduvo pasando tal vez de revoluciones porque decía que el Estado tenía que pagar y después buscar al papito corazón para recobrar. Algunos estaban muy de acuerdo con eso, pero bueno, son parte de las ideas y son parte de las noticias que han pasado recientemente. Estoy seguro que se me escapan otros temas importantes, pero para eso entonces le vamos a dar la palabra a nuestros panelistas para que iluminen, para que cuenten cuáles son aquellos aspectos que les parecen más relevantes de los últimos días. Partiendo contigo, Fernando Ramón, que tú estás ausente, así que te vamos a dar a ti la posibilidad de partir con este análisis 3-4 minutitos, y luego pasamos con Pedro y luego entonces seguimos conversando. Fernando, ¿cuáles son los aspectos más relevantes para ti de los últimos días? Aplica el micrófono porque estás sin él. Vale. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, partiendo de los temas que tú has tocado, voy a partir con el gran incendio que hay ahora con el registro civil. Oye, sí. Porque está Aicino, esa es la empresa china. ¿Cómo se llama? Aicino. Aicin, ya. Aicino. Aicino, se parece al nombre de una de las laboratorios que hacía también vacuna, CanSino. Sinopharm. Ya, listo. Todos con Sino. Ya, dale. De hecho, Aicino es una empresa estatal china. Es derechamente estatal. En cambio, por ejemplo, Sinopharm es privada, si no me equivoco. Ya. Pero que en el entorno chino da lo mismo, porque todas son mandadas por el Partido Comunista. Absolutamente. Así que eso de que es estatal o es privado da lo mismo. Entonces, ¿por qué ahora
claro, tienen el gran incendio. Claro, si ya les dijeron que no, usted es adjudicado, hay documentos formales, y después se echan para atrás, amparado en el tema del visa waiver. ¿Mm? Entonces, para quienes no sepan, el visa waiver es un programa de visado rápido para entrar a Estados Unidos, que se saca 2 días antes de viajar. Aquí en Chile la última vez que supe se pagaban como $14 en el sitio web de la embajada de Estados Unidos en Chile, y se te da un comprobante, que es un código QR, que cuando entras a Estados Unidos lo pasas y ahí puedes entrar. Esto es distinto porque antes uno tenía que ir a la embajada, a una entrevista, que se ponían pesados, y resulta que el funcionario que te atendía te podía decir dedito para arriba o dedito para abajo sin justificación. Era muy arbitrario. De repente, y ojo, y de hecho lo dice la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, el hecho que tengas una visa de la que sea no te garantiza que entres a Estados Unidos. Entonces, ¿de qué depende? Del tipo que está de Homeland Security, que está en el aeropuerto, en el paso fronterizo, en el puerto, que ese te dé el dedito para arriba o el dedito para abajo. O sea, permanentemente. Y eso va a depender de con qué pie se levantó ese día. Claro, permanentemente se están reservando el derecho a admisión, podríamos llamarle. De hecho, ellos lo declaran así. Sí, de hecho, cuando he viajado, lo único que me ha faltado ha sido caer en calzoncillo. Ahí, porque ¿qué te pasa por la nariz electrónica? Hay que sacarse los zapatos, hay que sacarse el cinturón, todo lo que es metálico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tío Sam, que está pendiente de que no le revuelvan los pollitos en su patio trasero, entonces por eso ahí está ejerciendo, y más encima considerando que de los países de América Latina, Chile es el único que tiene el visa waiver hasta ahora. Entonces puede perderse esa condición. Entonces básicamente ese es un tema. El otro tema, el 15N, claro, como también ahí como todo es estatal, derechamente. Estamos hablando de Cuba. De Cuba. Eso es Cuba. Entonces, simplemente, ¿qué hizo el gobierno allá? Simplemente apagó el router y desconectó internet. Se acabó. Entonces, ¿cómo se coordinaban? Por WhatsApp, por Facebook, TikTok. Entonces, claro, cortaste la señal y quedaron todos incomunicados. Entonces, terrible, pero así funcionan las dictaduras. Otro tema tecnológico que va un poco en línea con el reciente debate, que eso demuestra que cuando no sabes lo que tú haces, no sabes lo que estás proponiendo, no sabes lo que tu equipo redacta, quedas mal parado, que fue lo que le pasó al candidato Kast. Entonces, y lo peor fue que obviamente que decía que no, y le decían los periodistas, incluso uno de los candidatos, no, pero si tu programa lo dice, en tal página, en el número tanto. Y ahí tuvo que, digamos, desdecirse, cambiar el programa sobre la marcha, así que para el votante duro de Kast es un pequeño desfonde. Perfecto, Fernando. Ahí nos adelantaba alguna idea ya, Fernando, de cuáles son los temas que le interesan estos días. Pedro Iturrieta, ¿cuáles son los temas que a ti te llamaron la atención estos días, incluido, por supuesto, ineludible,
el último debate de la Anatel, que es el último debate definitivamente de toda esta campaña, por lo menos ante la primera vuelta. Bueno, partiendo por el debate, obviamente ignoro cuál podría ser el impacto real en esta recta final, cuando yo creo que hay un porcentaje muy alto de votantes que ya tiene decidido el voto, quizás en el votante indeciso, en un rango medio, podría tener algún impacto, pero siento que hay una parte relevante ya del electorado que tiene apostadas sus fichas, que obviamente sintió que alguno de sus candidatos podía tener tuvo mejor desempeño ayer, pero dudo que lo vaya a cambiar a última hora. Sigo sintiendo lo que de alguna manera he percibido, que es una carrera relativamente abierta, en donde a ratos hay unos que avanzan y van tomando cierto liderazgo y punteando, pero por errores forzados, por condiciones de contingencia, como pasó en su momento con Boric, como pasó ayer con Kast, como pasó antes con Sichel, etcétera, retroceden. Entonces, creo que está ahí la disputa y está abierta. Hoy día había un comentarista, un analista que decía que sorpresa sería que Artés quedara en tercer lugar o que se modificara o que Boric no pasara a segunda vuelta, o que inclusive dijo él apostaba que Kast y Boric se enfrenten en segunda vuelta. Bueno, yo creo que son probabilidades, pero sigo sintiendo que hay una condición ahí de mucha amplitud todavía, y dado lo que manifestaba anteriormente en el capítulo anterior de la elección de gobernadores, podría haber más aperturas, salvo que se incorporen más votantes, que era una de las variables o de las apuestas que yo hacía, debido a esta tensión, a esta incertidumbre y a esta polarización que hemos observado. El electorado, además, que se marginó de votar, que generalmente fue o tradicionalmente fue adulto mayor, el retorno de ese segmento podría significar una variación respecto a lo que conocimos en la elección de gobernadores. Eso por un lado. Lo otro es que hoy día se estaba viendo la acusación constitucional contra el presidente Piñera, que no obstante aparentemente no contar con los votos, se mantenía muy a la par, cuatro aprobación de acusación, 4 rechazos, una abstención incluso de un senador de Renovación Nacional, José Manuel Osandón. Entonces, que también da señales y pistas en las condiciones que el propio gobierno va a terminar su mandato, que no es la mejor forma ni la mejor condición terminar con una acusación constitucional a escasos meses de entregar la banda presidencial, y con además un conjunto de aspectos judiciales pendientes, que esto no va a terminar acá. Tengo la más absoluta certeza que esto va a tener un efecto hacia el futuro de Piñera, y que de salvar acá no significa que va a tener, digamos, la tranquilidad suficiente. Lo otro, y para terminar, a propósito del debate, la variación también del discurso, porque el gobierno empujó el proyecto Dominga y ayer el candidato oficialista comenzó a desdecirse de Dominga. Empezó a decir que esto tenía que ver con los puertos, pero él debe saber bien que ahí en esa zona hay 2 puertos, hay más de 2 puertos. Está el puerto de Cruz Grande, está el del antiguo Romeral, donde está Tofo, Romeral, hay varios puertos ahí. Entonces, él como que aludía que la geografía no da para 2 puertos, pero en definitiva lo que hacía era escabullirse de un proyecto que el oficialismo impulsó, que el mismo presidente aparentemente lo puso en el ojo del huracán con la acusación constitucional, donde en algún momento se hablaba de una cláusula que no involucraba declararlo santuario de la naturaleza, justamente con la posibilidad de una inversión de la índole que fuera. Entonces, ahí también vemos cómo se va rediseñando el mapa respecto a esa situación debido a la contingencia política. Y por último, el tema de los retiros, que tuvo un revés importante en el Senado, que ahora se está buscando reponer, pero que sin lugar a dudas fracturó y ahí hirió también, sin lugar a dudas, a la candidata Proboste al rechazar Carolina Goich la opción de un 4º retiro. Eso yo diría que fue bastante importante y decidor. No fue contingencia específica en esta semana, pero yo diría que fue un punto de quiebre justamente para esa candidatura que buscaba alinear a sus militantes y adherentes detrás de sus propuestas. Eso principalmente, Alejandro.
hoy día, yo sé que es difícil la pregunta que le voy a hacer a ambos, pero hoy día, ¿quiénes pasan a segunda vuelta? ¿Se atreven? Acá tenemos un experto en la precisión. A ver, el gurú. A ver, en base a los últimos datos, ahí hablemos de encuestas serias, porque CADEM para nada. No, ahí en base un poco a los datos, los antecedentes, algo de feeling, los datos, pero de encuestas serias, como te decía, si ocupara la metodología de CADEM, hubiera reprobado como 3 veces estadística en la universidad. Ya. No, sí, malo. En ese caso, mejor Data Influye. Ya. Ese ya más rigurosa, con mejor metodología. Y hay otras encuestas más en el mercado, dando vueltas. Pero, ¿qué es lo que puedo afirmar? Primero, obviamente, va a haber segunda vuelta. Eso está dicho. La segunda cosa, pasan Boric y Kast. Pasan los dos. Y yo me la juego con una tercera. Ya, dale eso. Te iba a preguntar igual. Gana Boric. Ya. Es elegido presidente. Pero se va a repetir más o menos lo de la elección del 99 entre Lagos y Lavín, en que Lagos ganó por menos de un voto por mesa. Sería estrecho. Va a ser una elección muy polarizada. Si se da esos términos en esa segunda vuelta que estoy viendo que se va a dar. Y más allá de los resultados finales, ¿cómo ves al resto de los candidatos? ¿En qué posición más o menos van quedando? Porque eso también va a influir en el reacomodo de las fuerzas políticas tras la elección. O sea, a ver, cualquiera que gane esta elección, Boris, Sichel, Kast, que parece que están dentro de los 3 más posibles, de todas maneras, lo que pase con el resto de los candidatos y el peso específico de las coaliciones que los apoyan y que seguramente se van a reacomodar, va a influir en lo que pase después con la famosa gobernabilidad, más allá de cómo quede integrado el Congreso. ¿Cómo ves tú que sale el resto de los candidatos? Especialmente después del último debate, yo noté, por ejemplo, a una Jasna Proboste débil. La verdad que no creo que haya sumado mucho Jasna Proboste. Un Artés tal vez más loco que nunca, quizás. Un Meo que tiene como dicen por ahí, una labia, tiene un verbo que llama la atención, y yo creo que más de un punto ganó, creo, Marco Enrique. Y bueno, y el candidato desconocido, el candidato ausente, que increíblemente en alguna encuesta lo llegaban a poner en tercera, hasta en cuarto o tercer lugar. ¿Cómo ves tú el resto de los candidatos, Fernando? Bueno, mira, la intención de voto se va a definir digamos, viernes y sábado. No más. Incluso hay algunos el mismo día domingo en la mañana. Dependiendo de cómo hayan dormido. Claro, va a depender cómo hayan dormido. Ahora, de los candidatos, ¿qué quiere? A ver, el profe Artés no existe. Así de simple, no existe. 2%, 3% sacará. Y sería mucho. Ya. Y sería mucho. Meo, no, da lo mismo, porque Meo lo que está haciendo está fortaleciendo su pyme de asesoría política. ¿Mantener el partido? No, esa no es la pyme. Esa no es la pyme de Meo. ¿Cuál es la pyme? A ver, explica esa idea a todos nuestros amigos. Las consultorías internacionales que hace. Claro, su rol de asesor internacional. Esa es la pyme. Y para que lo consideren, tiene que poner en su currículo ex candidato presidencial. Claro, que ya lo tiene. Claro, 3 veces, pero tiene que revalidarlo. Claro. Tiene que revalidar la certificación de ex candidato. Certificarse.
Ahora, Así que ahora ya hay ciertas lógicas que me están cuadrando ya. Ya. ahí, así que fuera. Y Parisi, Proboste. Parisi, Proboste, A ver. ¿cómo van? Proboste, no, está débil. Y más encima quedó muy herida en el ala a raíz de la primaria artesanal que hicieron. Claro, el cachipún, poco menos. Claro, es que ¿qué fue lo que pasó? Que ahí fue Paula Narváez la que insistió en ir hasta el final. Fue hasta el final. Si no salgo yo, voy a hacer daño. Y parece que lo Eso logró. da. Ya. Eso da. Y Parisi, ¿cómo lo ves a Parisi? Oye, aquí viene lo más divertido. Bueno, primero, ese es peor todavía. Parisi. Su voto es mi sueldo. ¿Cómo es? A ver. Tal cual. Acuérdate que el voto se paga. El Estado te reembolsa. Ya. Pero solamente respecto de las deudas electorales. Pero puede declarar lo que sea, porque Sí. es en base al voto. Sí, yo también tengo una sospecha ahí que la vamos a desarrollar, pero tengo que hacer una pequeña pausa porque acaba de ingresar al escenario de Ciudadanos en Línea, capítulo 5, Carlos, no es Carlos, es Cristian. No, estaba acordándome de Carlos Saúl Menem. Carlos Sichel Boric. No, Cristian Alberto Larraín Ríos. Bienvenido, Cristian Larraín, te estábamos esperando, ya le habíamos contado a nuestro amigo del programa que estabas ocupado en tus labores profesionales y que te ibas a integrar un poquito más tarde, pero ya llegó Cristian Alberto Larraín Ríos. ¿Cómo estás? Oye, muy bien, muchas gracias. Mil disculpas a ustedes, los panelistas, Alejandro, a todos ustedes por este gran atraso, pero los motivos profesionales de repente obligan. Y además estaba ansioso por ver al gurú tantos años, tantos meses sin verlo y ya se me había olvidado la cara. Así que, Fernando, qué bueno escucharte. Yo me imagino que ya han hablado harto, hay harto tema para hablar, así que me integro con mucho cariño y mucha ansiedad. Perfecto. Así que, perdonen. Te vamos a dar la palabra, pero vamos a hacer inmediatamente la primera pausa del programa para recalibrar los temas que estábamos conversando y volvemos inmediatamente. Vamos y volvemos. Estamos en el capítulo 5 de Ciudadanos en Línea, segunda temporada. Ahora todas las semanas antes de la elección del 21 de noviembre y después de la elección del 21 de noviembre y seguramente después de segunda vuelta. Para conversar con los panelistas habituales, hoy día el equipo completo, que no había estado el equipo completo en esta segunda temporada, con Fernando Palma, que se reincorpora entonces como panelista estelar habitual, y Cristian Larraín, que llegó un poquito atrasado, pero llegó de todas maneras, y nuestro amigo Pedro Iturrieta Vergara. Así que para darle entonces la posibilidad a Cristian Larraín de que nos cuente sus impresiones, le voy a dar la palabra, Cristian, fundamentalmente para que nos comentes qué es lo más relevante que a ti te parece que ha pasado los últimos días a puertas de esta elección, y te digo inmediatamente para que prepares la respuesta que te voy a pedir una predicción electoral para mañana domingo. Mire, yo creo, bueno, en esta semana tan electoral, la verdad es que no queda otra más que hablar de... Pero pareciera, no sé, que el grupo Sao Paulo se puso las pilas a favor de la centro-derecha en este país, porque en momentos cúlmines, en periodos cúlmines de la campaña, salió lo de Cuba con las primarias de Jadwe y Boric. Esta semana también salió lo de Cuba, también salió lo de Nicaragua.
Digo esto porque evidentemente perjudica mucho a Boric. En cierto sentido lo favorece porque él toma una posición bien consistente, rechazando ese tipo de abuso en esos 3 países, pero por otro lado debilita su alianza y demuestra que gran parte del PC, probablemente 70%, 80%, y sus principales líderes, sigue siendo unos estalinistas. No lo reconocen, por cierto, y no espero que me digan que tengo razón, pero son unos estalinistas al estilo Artés, digamos, un poco más moderados tal vez, pero Artés tal vez es más franco. Eso se le agradece a Artés, que es un franco, un estalinista hecho y derecho, y lo reconoce. Pero en el fondo es gente que no tiene ninguna vocación de respeto a los derechos humanos. Jadwe un poquito más, la Camila Vallejo creo que es la más consistente entre el Partido Comunista, pero claramente el principal partido, la Alianza de Boric, está lleno de gente que no respeta los derechos humanos, no le interesa respetarlo y solo lo respeta cuando están, o pide respetarlo cuando están en gobiernos de derecha, cuando ellos van a estar bajo dictaduras de derecha. Eso sería como si te querías, tal vez lo más notorio. Por otro lado, el debate que hubo el lunes, yo siempre he dicho que mi candidato es Sichel, creo que estuvo bastante bien, por lo menos el mejor que lo he visto. Yo insisto hasta la saciedad que no me gustan los esquemas de los debates que están hechos para los periodistas, y en ese sentido Kast tenía razón. No hablaron de pensiones, no hablaron de salud, no hablaron de los grandes temas que a él le interesa, que a ellos, no nosotros, no a ellos, sino que al público le interesaba, y pelearon por cosas importantes pero secundarias, como el tema de la eliminación del Ministerio de la Mujer, que son cosas ideológicas nomás. Si a la gente ese tema no les preocupa, de verdad, yo no creo que las mujeres en Chile, por lo menos, tal vez estoy equivocado, pero desviaron la atención los periodistas a temas que no eran los centrales. No se habló de pensiones, y además a los candidatos los dejan hablar poco y lo hacen enfrentarse entre ellos mucho más que darles un minuto para que expongan lo que ellos quieran de su propio programa. Entonces el esquema lo encuentro malo, nefasto, y lo he insistido mucho. No obstante eso, todos aceptaron ir, y me pareció que Kast salió mal. Yo creo que de verdad Kast se sorprendió con su éxito. No diseñó un programa para ganar la segunda vuelta, porque nunca pensó que iba a estar en la primera vuelta, después de sobre todo la victoria de Sichel. Y tiene un programa bastante radical en algunos aspectos, que en los que incluso algunos yo puedo coincidir. Por ejemplo, en algunas causales de la ley de aborto yo podría estar de acuerdo con la causal de viabilidad fetal en particular. Yo podría estar de acuerdo con eliminarla o luchar por eliminarla, pero las otras dos me parecen un sinsentido así de bloque. Ya él lo ha planteado así. Entonces, él hizo un programa para su galería, digamos, para la centro derecha más dura, y resultó, pero el problema es que ahora tiene que escalar 20 puntos de los 30% que tiene hasta el 50% para ganar, y eso significa llegar a los más moderados. Yo también he dicho que el presidente Piñera fue especialmente hábil en eso, ya 2 veces, y la segunda vez más que la primera. Y por eso la gente de derecha más dura nunca le gustó Piñera, porque lo veía más moderado, porque hay que moderarse. En este país, con balotaje, si tú no eres moderado, no vas a ganar. Y a pesar de que están yendo, sí, me contradigo tal vez, pero están yendo los dos más extremos de los 6, no los dos más extremos, porque Artés es claramente más extremo y Meo es sí mismo, ¿no? Pero 2 de los más odiados, eso sí, eso está claro. Los 2 candidatos más rechazados del espectro político en este minuto van a pasar a segunda vuelta. Pero tienen que conquistar Boric y Kast. Boric y Kast. Ya, ahí va la predicción. Boric y Kast pareciera que van a pasar a segunda vuelta. Pero tienen que conquistar el centro político, ambos. Y los dos, con más éxito Boric, yo creo, han logrado concentrar el centro político, su rechazo a la violación de derechos humanos, esto que dijo en la NADE, que van a dialogar con los empresarios, que todo es paulatino. Esto en fondo un mensaje al centro de moderación. Pero lo que yo no le creo a Boric, no es porque yo desconfíe en él, sino que yo creo que un inocentón. Si el Partido Comunista no lo va a dejar gobernar con las ideas moderadas, si son una cachalfa, la mayoría de ellos, de estalinistas encubiertos, gente que realmente no cree en la moderación, que cree que negociar es una traición a los principios. Hasta los más moderados, como la Camila Vallejo, no es que como moderada, pero la más moderada de ellos, que siempre ha criticado la cocina, y la cocina es conversar, es sentarse tal vez en la cocina donde se hace un café a conversar de los proyectos. Bueno, ese es mi diagnóstico general de esta semana. Mi pronóstico, hay pocas dudas de que pasa la segunda vuelta Boric y Kast.
no, las dudas es quién es el tercero, ¿cierto? Me odiaría que el Tarambana, yo he ocupado la palabra esta vez aquí, Tarambana de Parisi le gane a Proboste o le gane a Sichel. Porque a pesar de que la señora Proboste a mí no me gusta, Sichel es mi candidato, Artés no le enseño ninguna importancia y Emeo tampoco, pero sería vergonzoso que a dos candidatos serios, como Boric, como Proboste y Sichel, que son candidatos serios, un payaso como Parisi les gane. Estaría muy mal de Chile. Así que eso es la primera cosa que no sé, es un pronóstico, lo que no quiero hacer. Yo creo que en segunda vuelta van a pasar esos dos y no sé quién va a ganar en la segunda vuelta porque queda mucha campaña todavía. Boric, ¿cuáles son mis dudas? Boric va enfrentado a moderarse más porque tiene que alejarse un poco del Partido Comunista. Si en Chile nadie quiere el Partido Comunista, salvo la extrema izquierda. Kast también va a tener que moderarse más, si pasa. Entonces, puede que haya muchos cambios, puede que lo que pase con Cuba y lo que pase con Nicaragua todavía pueda alterar más el negocio de Boric. Entonces, yo creo que falta, para la segunda vuelta no tengo pronóstico. Para la primera, claramente, Kast y Boric. Para terminar, porque ya no los quiero hablar más. Oye, y podría surgir otro escenario además, adicional, porque estos días me enteré de que el fiscal de la Corte Penal Internacional estaría pidiendo interrogar a Nicolás Maduro, en el sentido de que la denuncia por crímenes de lesa humanidad que se ha levantado en contra del régimen venezolano estaría teniendo una tramitación más rápida de lo habitual que ocurre en este tipo de casos, y eso podría levantar un nuevo frente también para el candidato Boric, que de aquí a ¿cuándo la segunda vuelta? En diciembre. Diciembre. Yo no descarto, no es que crea, pero no descarto que la Fiscalía, que el Ministerio Público sobresea a Piñera. No sé cómo fue el resultado hoy día. ¿Qué pasó? No nos alcanzamos a enterar. Ya. Pero yo creo que de aquí al 19 de diciembre podría la Fiscalía sobreseer de nuevo a Piñera. Entonces eso afectaría eventualmente a Boric, supongo yo. O alguna otra solución legal, como la facultad de no perseverar, en fin, no hay suficiente antecedente y el asunto queda hasta ahí nomás. Como entró Cristian Larraín, le tocaba a nuestro amigo Pedro Iturrieta entonces hacer su predicción electoral. Querido Pedro, no me he olvidado de ti. Estaba expectante. En general coincido con lo que es la presidencial, salvo que hubiese algo demasiado sorpresivo. Mi candidato seguro es que Boric va a pasar, va a superar a Proboste en lo que es la candidatura de izquierda y centro izquierda, y Kast hasta ahora demuestra tener una adhesión suficiente como para pasar a segunda vuelta, salvo que, como planteamos en algún momento, de aquí al viernes o al sábado o al mismo día domingo la gente cambiara. Pero quiero agregar un elemento más porque me parece relevante decirlo. Aparte de la presidencial, también tenemos elecciones de diputados y senadores. Creo que ahí vamos a tener sorpresas. De partida ya he dicho que el nicho de la derecha se va a reconfigurar. Y no me extrañaría que Republicanos pasara a ser la tercera fuerza política de la derecha. Y que obtuviera a lo menos 3 diputados en la región metropolitana. Y expectante probablemente por lo que pueda pasar en la séptima región del Maule, que es donde también tiene un nicho fuerte republicano, y para qué decir la Araucanía, que ahí entra en directa competencia con diputados vigentes de Renovación Nacional y Evópolis. Entonces es un escenario expectante también allí, y creo que a lo menos, dije, puede obtener 3 diputados en la región metropolitana y a lo menos 1 en la Araucanía, y en el Maule probablemente 2. Y lo otro, aprovechando de mirar lo que va a pasar en las fuerzas aliadas de Boric, creo que el PC tiene una oportunidad de obtener a lo menos un senador. Si no es en la región metropolitana, va a ser en la cuarta. Y yo creo que la opción está en la metropolitana, con Telier o
A mí me parece que es Núñez que va en la cuarta, si no me equivoco. Creo que tiene una posibilidad, no digo que vaya a ser tan estrictamente así, pero creo que hay una posibilidad no muy lejana de que el PC obtenga, luego del retorno a la democracia, el primer senador electo en elecciones abiertas. Tú dijiste, Pedro, el Partido Republicano podría ser la tercera fuerza, dentro de la derecha, ¿después de quién es, más o menos? ¿Cuál sería el orden para ti? Mi opinión, por el volumen de diputados que tiene, va a ser muy difícil que reemplace a Renovación Nacional y a la UDI, pero va a quedar probablemente Renovación Nacional, la UDI y Republicanos en ese orden y posteriormente Ópoli. Veo muy difícil que Republicano o Ópoli vayan a superar a la UDI o a Renovación Nacional. Y veo además la posibilidad también, con a lo mejor menos probabilidad de que pudieran competir en Santiago, a lo mejor por el nicho de senatorial, pero yo creo que el fuerte va a estar en los diputados de republicanos, y en el PC creo que la chance va a estar en senadores, de poder tener, digamos, un éxito simbólico en esa noche. De no hacerlo, bueno, se me caería el pronóstico, pero yo apostaría como esas dos perlas, y con las regiones que dije, para republicanos, Metropolitana, Maule y Araucanía. Creo que esas van a ser las regiones donde debiera tener un resultado relevante, y bueno, todo lo demás vendrá por agregado, y el PC, senador, Santiago y la cuarta región, si no me equivoco. Ya. Bueno, así, bien, bastante, digamos, arriesgado y jugado las predicciones de Pedro Iturrieta. Decir algo que mencionó Cristian Larraín, dos cuestiones importantes. Me acordaba de ti, Cristian, en el debate de Anatel, precisamente a propósito de lo que conversamos en los capítulos anteriores de Ciudadanos en Línea, en el sentido de que a veces la prensa o cierta prensa apunta a ciertos temas que, siendo importantes, tal vez no son tan masivos, y eso se vio con la agenda de la discusión de Anatel, donde los temas valóricos, el matrimonio homoparental, el aborto, en fin, ocuparon mucho tiempo de la discusión y no se conversaron otros temas. Y tal como tú dices también respecto del candidato Kast, claro, pareciera que José Antonio Kast no pensó llegar al momento en que está hoy día, y hay aspectos de su programa donde demostró una debilidad importante, una falta de manejo técnico, por ejemplo, respecto al déficit tendencial. Dijo que, bueno, era un concepto que no lo manejaba bien, a pesar de que sí sabía a lo que se refería cuando le comentaron después cuál era el contexto de la pregunta. O algo que lo comentaba yo a alguien por teléfono hoy día, en el sentido de que cuando Macarena Pizarro le llama la atención respecto de las termoeléctricas, se concentra la conversación en el tema de que las termoeléctricas son a carbón, y se queda pegado él ahí y no distingue de que la termoeléctrica puede ser a carbón, puede ser a gas, puede ser a petróleo. Y claro, hay una diferencia en los niveles contaminantes de una termoeléctrica, por ejemplo, a gas, de una de petróleo, o de una carbón, o de una de petcoke, como la que utilizó la propia Yasna Proboste cuando fue, creo que fue ministra, gobernadora. Gobernadora. Entonces, claro, hay diferencias, y eso demuestra, lamentablemente, para el candidato Kast una debilidad en el conocimiento de su discurso. Cuestión que también podría evitársela, a mi parecer, si no hicieran programas tan largos también. O sea, el mismo mencionó más de 820 y tantos puntos el programa. El candidato no tiene por qué manejarse con tantos temas, ¿no, Fernando Palma? A ver, mira, ahí yo voy a discrepar contigo. A ver, ¿en qué aspecto? Démosle nomás. No, porque simplemente si sabes de lo que estás hablando, tienes que salir jugando, simple. Ah, sí, pues. Si sabes, entonces, y esto es igual que, no sé si han vivido un proceso de auditoría. No, yo no, pero conozco, bueno, la que es lo más parecido al infierno. Porque me encanta pelear con los auditores. Me encanta pelear con ellos. No, y más encima, parece que como prerequisito, el más pesado, el más antipático, ese que tú lo ves y ya le tienes odio parido, ese parece que lo eligen.
¿no? Y la idea del auditor es buscar dónde pillarte. ¿Mm? Porque, ¿por qué? Con el objetivo de ver si tienes la cosa ordenada, si dominas el tema, si gestionas bien, si puedes dar respuesta rápida. ¿Mm? Claro. En ese sentido, bueno, todos los candidatos fallan, desgraciadamente. El problema es que si hacen los programas un poco más livianos, algo más light, ahí sufren la acusación de que son programas no muy serios. Y bueno, y a pesar de lo largo, acordémonos el misilazo que le mandó Tomás Mochati en su comentario que el programa de gobierno de Kast era un programa de escolar. Claro, claro, bueno, un poco en la línea de lo que te comentaba, parece que nunca imaginó que iba a tener que dar cuenta de otros temas que no son aquellos temas donde él habitualmente se siente muy cómodo, como el tema de la seguridad, la violencia, la araucanía, en fin, donde él tiene un discurso ya aprendido que se lo dice de memoria, pero cuando ya lo sacan parece de esos temas de comodidad, demostró alguna, por lo menos el lunes en el debate de Antel demostró algunas debilidades, sin prejuicio de que también lo tuvieron... todo el mundo lo atacó también, de que es una situación psicológica que lo tiene que haber afectado. Pero previo a eso también él se pronunció sobre lo que había pasado en Nicaragua. Y aquí quiero volver a un tema que el factor Pinochet sigue siendo todavía relevante en la política nacional. ¿Es conveniente que siga siendo relevante en esto? No sé quién quiere tomar ese punto, porque Cristian ha dicho algo que es interesante, como los eventos por ejemplo, de Cuba, terminan dañando al candidato Boric, pero el factor Pinochet parece que sigue penando a algunos candidatos, especialmente al candidato José Antonio Kast, ¿o no, Cristian? Mira, yo creo que la fama le hizo mal a Kast, porque yo viendo Estado Nacional el domingo pasado en la noche, que estaba un cabro, Cristian Hidalgo Fuentes, creo que es el vocero de Kast, por lo menos en ese programa de televisión, yo le encontré razón lo que él dijo. No es que a mí no me gusta Kast, pero Kast le hicieron una pregunta comparando la elección en Nicaragua con la elección de Chile del 89, ¿cierto? La elección presidencial del 89. Y él hizo una comparación. Hizo una comparación en esta elección, en la de Nicaragua, hay 7 opositores detenidos. 7 opositores detenidos. Y la elección del 89, cuando participó Patricio Elwin, no había ningún opositor detenido de los postulantes. Entonces hizo esa comparación y por supuesto que lo tomaron mal. La Yana Proboste, malintencionadamente, y bueno, todo el mundo, la prensa también, no hizo ningún esfuerzo por entender por qué odian a Kast. Ese es el problema de Kast, que la gente lo odia, y no hizo ningún esfuerzo por entender que no estaba diciendo que no se eran violaciones de derechos humanos. Pero también, insisto, su fama lo precedió, porque hay cierta ambigüedad en el sector de él. Yo creo de verdad que en el sector de Kast todavía hay gente que cree que Pinochet mató a poca gente. De verdad. Creo. Eso me da pena que hay chilenos que piensen eso, pero sí como chilenos estúpidos que piensan como Artés, que hay que matar gente para hacer una democracia popular. Hay gente de extrema derecha también se piensa lo mismo. Yo alguna vez me voy a cambiar un poco de tema, pero yo estoy seguro, como hay gente violenta en todos los sectores políticos, y los extremos sobre todo, yo estoy seguro que hoy en Chile se están fraguando milicias paramilitares en el sur de Chile, de derecha. Lo que pasó en Colombia va a pasar en Chile, porque la gente, entre comillas, si el Estado de Derecho falla, se empiezan a defender solo y empiezan a... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que me estoy yendo del tema, quiero volver acá. Fue mal interpretado, ni siquiera hicieron el intento de escucharlo y eso me parece mal. No porque sea Kast, si esto respecto a la presidenta Bachelet, del presidente Lagos, de Piñera, de quien sea, tenemos los ciudadanos que intentar ser ecuánimes. Yo entiendo que la política es pasión, pero no puede ser un apasionamiento que te llegue ni siquiera a considerar que todos tus opositores son unas basuras. Nadie puede pensar que Kast es una basura, ni que Boric es una basura, ni Artés, nadie. Son personas equivocadas, apasionadas, incluso algunas mentirosas, pero finalmente algo están haciendo o intentando hacer de buena fe por Chile. Bueno, me fui por las puntas, pero lo que es evidente es que lo que va a pasar externamente
las próximas semanas va a afectar la elección presidencial. Yo quiero Pero hay un tema, Alejandro, ¿Sí? disculpa, Dale. un poquito, ahí que me gusta intercambiar ideas con mi amigo Cristian Larraín Ríos. Ahí, respecto a la... Voy a hacerlo lo más rápido posible. Que no hubo detenidos para la elección de los 89. Se te fue el micrófono, Fernando. Que era... Ahora Vuelve sí. a echar un poquito, Fernando, se te fue el micrófono. Ahí. Ahora sí, ya. Dale, nomás. Ahí, nomás. ¿me escuchan? Sí. Bueno, lo que comentaba, para la elección del 89 no hubo detenidos, pero sí hubo muertos. Y el muerto más famoso que fue Yekan Negme, el, no sé si vocero, o me parece que secretario general del MIR. ¿En qué contexto? ¿Protestas? No, lo mataron en la emboscada. calle. No. Ya, enfrentamiento. Una emboscada de la así. CNI. Ya. Eso es lo que yo sé, sí. Entonces, y está acreditado judicialmente. Correcto. Entonces, ahí se nos complica la comparación. Ahí. No digo que uno sea mejor que la otra, sino que todos tienen algún esqueleto en el armario. Segundo, Kast se plantea incluso en su propaganda como defensor del régimen militar. Así, sin, como te dijera, sin matices. Entonces, él y se arroga como virtud el ser, según él, el único defensor. Por lo menos, de los candidatos presidenciales, es el único defensor. O sea, Además, él reivindica bastante el gobierno militar, especialmente en desarrollo económico y cosas por el estilo, aun cuando él ha mencionado también, lo he visto en alguna prensa, rechazar o no apoyar a aquellos que reivindican o justifican la violación de derechos humanos. No sé, se puso a defender a Krasnov. Me merece una duda. Y por último, un poco, desgraciadamente, con estos arranques de intolerancia, de extremismo, como Artés y sus boys ahí quieren salir a matar gente. De hecho, tengo algunos amigos de derecha que poco menos que consideran que Kast es comunista. Dicen que lo que faltó en Chile. Sí. De repente la última idea, porque Fernando. Se te fue. Decías que había amigos de derecha que decían que Kast era comunista. ¿Cómo era? Claro, así son. ¿Ya? Esa es la realidad de algunos amigos que tengo. Ya. Oye, ¿qué tipo de amistad tienes? Y de hecho, lo que y siguen comentando, lo que le faltó durante la dictadura fue matar más comunistas. Wow. Sí, pues. Wow. Esas son fuertes expresiones. Mira, la otra vez casi estoy en un chat con unos amigos, casi me salí, porque uno de ellos dijo hace 3 semanas, no, hace 2 meses atrás, dijo una cuestión, dije, tengo que escupirlo a este tipo, pero no puedo porque, bueno, estamos en un chat de muchos amigos, pero dijo, oye, qué lástima, yo soy un cobarde, pero falta alguien que saque a matar gente. Referido a las protestas del 18 de octubre. Dije, bueno, yo lo comenté. Ese tipo de gente vota por Kast. Y es de Kast Lo comenté alguna vez de algún chat del Partido Republicano, del cual me salí, precisamente porque había alguna vez algún comentario más o menos de esa línea, un poquito extremo o más que extremo. Yo quiero sincerar algo, nos queda el último minuto del programa, pero yo quiero sincerar algo a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven. Este es un programa que nosotros lo grabamos en la semana. Entonces, a veces no siempre disponemos de toda la información de lo que ha pasado entre el momento que grabamos y el que el programa es estrenado. Entonces, en virtud de ese sinceramiento que quiero decirle a ustedes, es que durante la ejecución de este programa, durante la grabación de este programa, nos llegó la información de que se había rechazado la acusación constitucional contra el presidente Piñera. No se alcanzó a reunir la cantidad de 29 votos necesarios para esta acusación. Dejo puesto el tema, caballeros. ¿Cambia esto entonces la expectativa para el fin de semana? ¿Alguien respira aliviado después de esto o no? ¿O no cambia nada esta buena noticia para el presidente Piñera? A ver. Yo quisiera aportar, primero señalando lo que ya conversábamos al comienzo. Creo que
zafa de la condena política, pero no de la judicial, que ya está instalada incluso en tribunales internacionales. Y obviamente es un precedente bastante complicado, a meses de entregar el cargo, estar en una condición de entredicho por segunda vez. Si va a cambiar o no, yo creo que en definitiva va a ser mínimamente, porque yo eso sí tengo la convicción de que por lo menos una parte relevante del electorado ya tiene decidido por quién va a votar, salvo indeciso, un grupo muy fluctuante pero más acotado, lo va a variar de aquí al día de la elección. Lo que sí quiero decir, y que algo que tú planteabas antes, Alejandro, es que yo sí creo que es decidor el tema de Pinochet, porque es un hito, es una literal zanja que existe en nuestra sociedad, que se ha ido agudizando con el tiempo en términos de la condena. Entonces, hoy día, a más de 40 años de ocurrido ese evento, sigue generando condiciones de crítica y de mucha más condena, incluso en sectores jóvenes. Entonces, mi impresión es que estar a favor o en contra decide mucho, porque en definitiva te predetermina a una parte importante del electorado. Y yo creo que va a seguir así, como ha ocurrido en Chile con otros hitos importantes, entre los carrerinos y los higuinistas, entre los balmaceístas y los congresistas, etcétera, ha pasado el tiempo, pero se ha ido generando una situación compleja de división en torno a esos hitos. Y por último, creo que Piñera, bueno, desde el 18-19 de octubre del 2019, dejó de tener la preeminencia que tiene un presidente de la República. Por lo tanto, este es un dato más nomás, pero Piñera para mí dejó de gobernar en forma desde octubre del 2019. En rigor estricto, fue en muchos momentos el Parlamento el que guió al país con acuerdo de los partidos políticos, y Piñera puso el timbre, literalmente, cómo guiar el país. Esa es mi opinión. Bueno, a mí me parece que el resultado del rechazo a la acusación de Sebastián Piñera, de alguna manera creo que también le trae un aire a la candidatura de Sichel. Muchos plantean de que la candidatura de Sichel tal vez es la más identificada con el piñerismo, esta vez la más identificada con el gobierno vigente, y por lo tanto, de alguna manera puede ser que sume un poco más de energía positiva Sebastián Sichel esta semana, después de que recibió, él mismo habría dicho que había recibido muchos comentarios positivos de gente que andaba vitrineando en otros lados, y que cuando lo ven su desempeño en el debate de Anatel, como que vuelven a vitrinear con él, y por lo tanto esta noticia, por lo menos de que se va a la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, de alguna manera viene, por lo menos desde el punto de vista del ánimo, a mí me parece, a mejorar también la posición de Sebastián Sichel en esta ocasión. Caballeros, la última ronda para lo que ustedes quieran decir respecto tanto de lo que viene este fin de semana, o cualquier aspecto que esté en este momento tal vez quedando detenido. Yo solamente quisiera mencionar de que también otro espaldarazo que recibió el candidato Sichel esta semana fue las palabras del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, que tras salir de reunión con el candidato José Antonio Kast, termina diciendo de que, a su parecer, el programa más equilibrado es el de Sebastián Sichel. O sea, nuevamente se confirma entonces que tal vez que cierto sector de la derecha económica o grueso de la derecha económica ha siempre estado, parece, con Sebastián Sichel como candidato. Y eso en circunstancias que la presidenta de la mesa de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, le niega una entrevista, una solicitud de audiencia que le pide este mismo presidente de la CPC, Juan Sutil. Juan Sutil dijo que iban a insistir, que ellos estimaban que era necesario, pertinente, poder conversar con la mesa de la Convención Constitucional, así que le iban a volver a pedir audiencia a la señora Loncón, cuestión que yo creo que debería darle esta audiencia, porque se ve bastante feo que los que decían que la Convención Constitucional iba a ser la casa de todos, se esté negando a dialogar con un sector que es importante del país, como en este caso el gremio de los empresarios reunidos bajo la Confederación de la Producción y el Comercio, encabezada por Juan Sutil.
Último, entonces, ronda de conversación respecto de cuáles son los temas que creen ustedes que van a ser importantes o cualquier resumen, opinión final de este programa. Fernando Palma. No, tu micrófono está desactivado. No. Voy yo mientras Fernando Ya. arregla. Cristian Larraín. ¿Te parece, Fernando? No escucha tampoco. Oye, ahí, Fernando, ¿estás bien ahora sí? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ahí sí, dale. Ya, Dale. ahora sí, perfecto. Fernando Palma. Ya, a hacerlo bien ejecutivo. Ahí voy a discrepar de mi amigo personal Alejandro Pujá. Porque... ¿No quieres terminar el programa hoy día? Ah, ¿No quieres terminar el programa hoy día? no, A ver, dale. pero lo voy a comentar bien ejecutivo. A ver, el espaldarazo que está recibiendo Sichel de parte del empresariado era totalmente lógico. Es su candidato. Así que no hay más nuevo. vuelta que darle. Ahí Kast, obviamente, que es el que da menos de garantías. Porque reconozcámoslo, quien salga de presidente se va a topar con un escenario de bastante movilización, bastante protesta. Y si saliera Kast, va a ser mucho más agudo. Así que, de hecho, si es por gobernabilidad, el que menos la garantiza es Kast. Así que partamos por ese lado. Por otro tema, respecto a la acusación rechazada contra el presidente, bueno, ahí los que están más atentos le van a pasar el raspacacho para el voto de este domingo. Así que ahí van a ver quién votó, quién no votó. De hecho, hay un tema más que quiero añadir, el famoso cuarto retiro. Y me atrevo de ser muy taxativo en lo siguiente, que va a ser aprobado ese cuarto retiro. Y es más, ¿por qué? Porque si lo rechazan, va a desaparecer el Senado en la nueva Constitución. He dicho. Interesante, sí, claro. Estas votaciones, rechazar la acusación constitucional, rechazar el cuarto retiro, puede tener algún efecto electoral en aquellos parlamentarios que son candidatos especialmente. Sí, muy razonable. ¿Qué tal, Larraín? Yo entiendo que el comentario de Fernando está referido a que, dado que la convención está mayoritariamente compuesta por gente centro-izquierda, que ve en el Senado un freno a los proyectos centro-izquierda, entonces es mejor hacer un Congreso unicameral para efectos de no tener un Senado conservador y obstruccionista. Me encantaría decir que está equivocado, Fernando, pero en esa está en lo correcto, tristemente, digamos. Porque a diferencia de lo que yo pienso, el Senado que ha puesto los pies, y voy a entrar derechamente a ese tema. La actual oposición al gobierno del presidente Piñera es una vergüenza. Es una manga de payasos. No todos, no puedo decir que todos, pero fuertemente incluidos por payasos de la peor calaña, incluyendo la señora Proboste. No digo que sea una payasa, pero digo que lo avala. Los retiros del segundo para acá, porque ya te podría creer que el primero, han sido pésima política pública, pésima. Yo no digo que ¿y sabe por qué lo digo? Porque fue universal. Si yo entiendo que hay gente que ya hace 63 meses saque su ahorro para vivir, yo lo podría entender, pero fue universal. Se han retirado algo así como 80.000 millones de dólares entre IFE y retiros, 80.000 millones de dólares. Y si tú divides eso por las 6 o 7 millones de familias que hay en Chile, son 10 millones de pesos por familia. Y el 70% de esas familias no han tenido problemas económicos significativos. El 30% sí, más o menos, ¿cierto? A grandes rasgos. Entonces, por eso es que creció la demanda. Si no es que la gente haya compensado lo que dejó de ganar con lo que recibió, porque la demanda no habría aumentado como aumentado la inflación. La gente que tenía ingresos, todos los empleados públicos retiraron el FP, retiraron el retiro, y gente que continuaba con trabajo también. Entonces, pésima política pública, bochornosamente chabacana, la peor calaña. ¿Cuántos? La acusación constitucional contra el ministro Figueroa,
de educación, porque quería que volviera un niño a la escuela. Eso es que, ¿cómo explicarlo? Me produce una indignación indescriptible, porque no hay ningún daño mayor a los niños de la educación pública en Chile que no vuelvan a clase. No se alimentan muchos de ellos, porque en la universidad, en el colegio les dan alimento, y no tienen acceso a lo que tenemos nosotros, que son computadores y hacer clases presenciales. Mi hijo menor, que tiene que estar en tercero medio, en un colegio particular pagado, ha tenido clases presenciales y han sido malas. No digo malas en sentido riguroso, sino que nada comparable con las han sido clases virtuales, nada comparable con las presenciales. Y además por un tema de sociabilidad. Entonces, y en ese contexto, insisto, yo tengo la peor opinión de la oposición actualmente en Chile, de casi toda la oposición, no diré que toda. Y el Senado el que ha moderado un poco. 2 acusaciones constitucionales en 1 año y medio. 2. En 2 años. Más la ministra de Educación, más hace un desastre. Entonces yo creo, y aquí voy a hacerme gurú completo, o sea, un imitador de gurú, tengo la impresión de que el péndulo de extrema izquierda que empezó a gobernar Chile hace 6 o 7 años, llegó a su cenit. No digo que estemos de vuelta completamente, pero yo no creo que podamos avanzar más en la extrema izquierda a nivel. No digo que esto se va a solucionar, no digo que la izquierda no va a seguir siendo tontona, o gran parte, como lo ha sido siendo. Digo que a nivel social. ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta de lo que pasó. Tengo la impresión. El hecho que un candidato duro como Kast tenga el nivel que tiene, que la senadora Proboste tenga que empezar a hablar de orden público, que Sichel también, creo yo, que a pesar de los resultados de la Convención Constitucional, yo creo que eso fue un tema, una pasada gol que nos pasó a la izquierda en Chile porque nos cambiaron las reglas de votación. Entre octubre y mayo nos cambiaron las reglas de votación completamente de forma súper ilegítima. Bueno, entonces yo creo que ese péndulo pasó y que ahora vamos a ir a una cosa un poquito, quiero creer, pero en un proceso que va a durar 4 años, si no digo que de aquí a marzo. En los próximos 4 años la gente va a empezar a reconocer la importancia del orden, de la disciplina, que se acabó la farra de la izquierda y voy a discrepar aquí de mi amigo personal, como dice Fernando Pérez Urrieta, porque yo creo que efectivamente el Sebastián Piñera dejó gobernar en octubre porque no le quedó otra. Porque la agenda le comió la agenda que él no administraba, le comió completamente la agenda entre el conflicto social. Y después la pandemia, ¿quién puede gobernar? Por favor, explíquenme. Imposible. Yo no tengo por lo menos un juicio crítico respecto a él. En otras cosas sí, en esa no. Hizo lo que tenía que hacer y la principal labor que ha tenido el presidente Piñera en los últimos 2 años, que fue la pandemia, lo hizo bien. En otras cosas, por supuesto, que yo que le iba a pedir en pandemia, fíjate, si el presidente tuvo que echar a perder la economía. Termino. Creo que el péndulo de la extrema izquierda llegó a su cenit. No creo que nos vayamos más allá. Boric tiene que ser más moderado para ganar la segunda vuelta y en consecuencia tengo cierto optimismo, pero también coincido con Pedro, un cierto optimismo para los próximos 7 años. Los próximos 2 no. Los próximos 2 esta tontera va a seguir. Pero el que se haya rechazado la acusación contra el presidente Piñera, para mí me da optimismo, la encontraba súper inmerecida desde el punto de vista jurídico. Políticamente usted puede opinar lo que quiera del presidente Piñera, pero jurídicamente era una basura, y lo digo como abogado, que la estudié, una basura acusación. Le recomiendo a los amigos, ha dicho, le recomiendo a los amigos que vean los capítulos anteriores, porque hemos desarrollado varios de estos temas con extensas discursos de nuestros invitados y también de nuestros panelistas y también de otros invitados que hemos tenido. Así que yo en general les recomiendo que vean todos los capítulos de la temporada 1 y de lo que va a ocurrir la temporada 2 de Ciudadanos en Línea, porque hay muchas reflexiones que yo creo que usted, si las analiza post, es decir, después de que pasaban las cosas, le van a hacer mucho sentido respecto de lo certero que fueron muchos de estos análisis. Últimos minutos para Pedro Iturrieta. Fundamentalmente, bueno, yo comparto la mirada de mis colegas. Quizá el énfasis está en el punto en donde obviamente yo pongo un poco más la fuerza, siendo Chile un país presidencialista, con liderazgo presidencial, cómo fue cooptado y cómo también se entregó esa fuerza.
y cómo de alguna manera el Parlamento y los partidos condujeron Chile después de octubre del 2019. Pero más allá de eso no hay grandes diferencias ahí con Cristian. Para terminar y no extenderme demasiado, quiero señalar que el tema que junto a la presidencial me llama la atención es, como dije, la reconfiguración del mapa político completo. Estoy seguro que va a haber una fuerza importante del conglomerado de Boric que va a suplir a la antigua Concertación. No conozco ni he medido región por región como para poder tener la magnitud, pero tengo la impresión de que ese conglomerado va a crecer. Tengo también mi perspectiva de que el conglomerado de la oposición de la antigua Concertación va a compactarse, va a haber un efecto parecido a lo que sucedió en la convención. No sé si en una misma magnitud, pero de alguna manera va a quedar relegado probablemente en una tercera fuerza, y probablemente el conglomerado de la derecha y la centro derecha va a tener una expansión, quizás porcentual, no digo que va a ser la mayoritaria, pero va a tener una breve expansión, e internamente, como lo he dicho en otros capítulos, al ser un nicho relativamente pequeño, un 30-35%, va a haber ahí un conflicto que probablemente se va a gatillar mucho más ahora con la inserción de esta cuarta fuerza que es Republicanos. Y ahí va a haber una disputa primero con Evópoli por el tercer lugar, pero no descartaría que a mediano y a largo plazo esa disputa de estos dos conglomerados se traslade hacia la UDI y Renovación Nacional. Solamente desear que los ciudadanos puedan votar libremente, sin mayores inconvenientes, que se encuentren, ojalá cómodamente el día domingo en sus hogares, escuchando los resultados y esperando con ansia reunirnos la próxima semana para ver qué tan certero o tan cercano estuvimos o qué tan errados estuvimos respecto a nuestros pronósticos. Y para seguir entonces analizando lo que eventualmente va a ser una segunda vuelta, que casi todos coinciden que va a haber segunda vuelta, que ningún candidato se va a poder imponer en la primera, de todas maneras. Y así rápidamente terminamos este capítulo, deseando fundamentalmente, amigos y amigas, que participen en la elección, no se quede en casa, vote por quien usted quiera, pero vote, participe. Como nunca hoy día es necesario que las personas reflexionen, se fijen en los candidatos, vean su trayectoria, vean lo que han hecho, también lo que han dejado de hacer, los sigan en redes sociales, conozcan sus contenidos, no se pelee, no para qué andar peleándose con los candidatos, sino sencillamente escuche, como decía por ahí un artista, pare, mire y escuche y después vote. Lo importante es participar y no quedarse al margen de esta fiesta cívica que es el voto. Y la próxima semana vamos a estar con otros panelistas y quizás con algún invitado analizando lo que fueron los resultados y lo que va a ser seguramente la segunda vuelta electoral en diciembre. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.